tal, hermanos? Sean bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario en el que nos estén escuchando, en el que nos estén viendo. Es una bendición estar acá en este grupo Biblioteca de Apologética Católica para el canal de YouTube del mismo nombre, Biblioteca de Apologética Católica, y en los diferentes lugares en los que se vaya a retransmitir esto. No sé si el hermano lo va a subir a su página, no sé, pero si es así, pues bienvenidos todos los que nos vayan a observar, ¿verdad? A los que nos vayan a escuchar. Así es que hoy tenemos un tema bastante polémico en las iglesias protestantes que atacan a la iglesia católica, y es la forma en la que se hace el bautismo, si es por inmersión o por aspersión. O sea, los protestantes creen que porque Jesús se bautizó sumergiéndose en el río Jordán, todos lo debemos hacer de esa manera, pero la Biblia no enseña eso, o si lo enseña. Lo vamos a ver ahí con el hermano apologista Israel Octavio Hernández de México. Vamos a ver si la Biblia enseña esa doctrina que ellos comentan. Lo vamos a ver desde el catecismo, lo vamos a ver desde el Código de Derecho Canónico, en fin. Para lo cual pues le doy la bienvenida al hermano Israel y le doy el tiempo para que comience su intervención. Sí, pues muchas gracias por la invitación a Milton Ortiz de Guatemala. Igualmente gracias al hermano Antonio Solórzano, que me ofrecieron la invitación de exponer el tema del bautismo, la forma del bautismo. Ya sobre el bautismo, pues sí se ha hablado bastante en la cuestión del bautismo de infantil, ¿verdad? Que también me gustaría tocarlo posteriormente en algún otro día, pero hoy vamos a ver lo que es la forma del bautismo, que no es muy común que se toque este tema ni en foros de debate, ni hay muchos artículos en cuestión en Facebook o en Internet. Entonces, pues vamos a ver cuál es el punto de vista bíblico, igual qué es lo que nos enseña la Iglesia por medio de sus documentos. Y igual vamos a ver también un poco de historiadores, lo que es la patrística y la arqueología. Entonces, bueno, pues comenzamos. El bautismo por aspersión, que es el que más se practica dentro de la Iglesia Católica, lo practican también algunas iglesias protestantes, no solamente la Iglesia Católica, sino también, por ejemplo, los metodistas, los presbiterianos, luteranos, etcétera. Al igual que el bautismo infantil, también ellos lo practican. Entonces, ¿por qué las demás denominaciones que se dicen ser cristianas están en contra del bautismo por la forma de aspersión? Muchos se preguntarán el por qué. Ellos dicen que en la Biblia, en particularmente en el Nuevo Testamento, solamente se ve practicado el bautismo por inmersión, de inmersión total. En el caso de Jesucristo, cuando lo bautizó Juan el Bautista, y el caso del eunuco, cuando es bautizado por Felipe, entonces sacan esos casos y no hay ningún caso que se ve en el Nuevo Testamento por bautismo por aspersión. Igual utilizan el argumento de que Juan Bautista bautizaba en lugares con mucha agua. Vamos a estar viendo los textos bíblicos en los cuales se basan ellos para decir tal afirmación. Y vamos a ver si es cierto que en el Nuevo Testamento no se practicaba el bautismo por aspersión. Vamos a ver si es así. Muy bien. Entonces, como les venía yo diciendo, el bautismo por aspersión ya era practicado tanto por las iglesias protestantes tradicionales como la Iglesia Católica, y desde antes de que naciera la Reforma Protestante, el bautismo igual por aspersión ya se practicaba dentro de la Iglesia, al igual el bautismo por inmersión. De hecho, la Iglesia Católica, hay que aclarar eso, han prevalecido 3 formas de ablución. O sea, ablución quiere decir lavamiento. 3 formas de lavamiento, 3 formas de ablución. Y la Iglesia la sostiene
las tres formas como válidas. Estas tres formas son el bautismo por inmersión, que es inmersión total, infusión y aspersión. Entonces, la Iglesia Católica sí ha practicado el bautismo por inmersión, así como la practican muchas denominaciones que se dicen ser cristianas. La Iglesia Católica también ha practicado el bautismo por inmersión total, pero también por aspersión. Aquí es cuando entra el problema con las sectas protestantes o sectas evangélicas, sectas que se dicen ser cristianas, que solamente practican el bautismo por inmersión. Ellos están en contra por la aspersión y dicen que ese no es bautismo válido y no es un bautismo cristiano o que haya enseñado nuestro Señor Jesucristo, sino que nuestro Señor Jesucristo mandó bautizar por inmersión total. Y para eso citan Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, donde dice, vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde Jesucristo manda bautizar y ellos dicen que es por inmersión total. ¿Por qué por inmersión total? Porque la palabra bautismo significa sumergir. Pero aquí hay un dato muy interesante y muy importante, que la palabra bautismo, efectivamente, su significado literal es sumergir, pero también tiene otras connotaciones aparte de sumergir. Y vamos a ver estas otras connotaciones con algunas fuentes que no son católicas. Voy a utilizar en este caso fuentes que son protestantes. Y voy a comenzar con los libros del teólogo protestante y erudito en griego James W. Dell, el cual él escribió 5 tomos sobre la palabra bautismo. Sí lo escucharon bien, 5 tomos, no solamente fue un folleto o fue un libro, sino 5 tomos, 5 libros para explicar lo que quiere decir la palabra bautismo y las connotaciones que tiene esa palabra de bautismo. En esos libros, el doctor James W. Dahl nos dice que la palabra bautismo también tiene la connotación de bañar, de mojar, de pintar, lavar y sumergir. O sea, por lo tanto, que lavar es la idea esencial de este. Eso es lo que nos dice el erudito protestante James W. Dahl. Y esos libros los pueden adquirir inclusive por Amazon en internet. Ahora, vamos a ver otra fuente, una segunda fuente, que es el diccionario bíblico Strong's, que es uno de los diccionarios más respetados en el mundo evangélico. El diccionario bíblico Strong's, que es un diccionario del hebreo y del griego, nos dice sobre la palabra baptismo, dice, verbo primario que significa arrollar, inundar, cubrir completamente con un fluido. En el Nuevo Testamento solo en sentido especial y calificado. Mojar una parte de una persona, manchar como con tintura, teñir y bañar. Entonces, aquí el diccionario bíblico Strong's nos está enseñando que la palabra bautismo tiene otras connotaciones aparte de sumergir, que es mojar. Por ejemplo, una persona a otra persona, ¿cómo podría mojarla? A ver, por ejemplo, Milton, ¿tú cómo podrías mojar a otra persona? Milton, ¿si estás ahí? Sí, sí, Por efectivamente, ejemplo, como ¿tú usted lo cómo podrías menciona, Ajá, una persona pues se puede mojar, pues sí, sumergiéndose, pero también esparciéndole el agua, ¿no? Con algún utensilio, algún traste, como lo quieran llamar, alguna tinaja, ¿no? exacto, Entonces, exacto, también incluso como lo hacen en las vigilias pascuales, ¿no? Con un aspersor, así, incluso con algún trapo, no me lo llene de agua, el agua se absorbe ahí y cuando uno lo sacude, esa agua
sale, ¿no? Entonces, eso es aspersión también. Hay diferentes Sí, formas. exactamente, o sea, tú cuando inclusive hasta jugando, ¿no? Mojas a una persona y esa Exacto. persona nomás vacilando te dice, ay, ya me bautizaste, ¿no? O sea, ya me mojaste. Exacto. O cuando pasas por la banqueta y un coche, un carro te pasa a mojar, híjoles, este cuate Salpicas. ya me bautizó, o sea, pues ya me mojó. Ujú, exacto. Entonces aquí el diccionario bíblico Strong nos está diciendo que mojar también es una connotación de bautizar, Sí, así es. o sea, de la palabra, pues, o sea, el mojar también forma parte de la connotación de la palabra bautismo. Por ejemplo, el Igual la teñir. palabra, igual la palabra bañarse sería igual, ¿no? Uno se baña, se puede bañar de diferentes maneras, sumergiéndose, pero también esparciéndose el agua por el cuerpo, ¿no? Fíjate que en ese punto hay algo muy interesante, porque el doctor William Smith, que lo pueden encontrar también en Google, al señor doctor William Smith, que en su diccionario de antigüedades griegas y romanas, él dice que la tina usada en un baño no contenía el agua, sino que se usaba para que el bañista se sentara en ella y el agua le fuera vertida encima. Algunos dan orden de que les viertan agua fría encima, otros caliente. Los que viajan por Ujú. el oriente encuentran que esta costumbre prevalece, aun cuando el bañista vaya a un río. Aun cuando el bañista vaya a un río, no es por inmersión, sino con agua corriente, la que se arroja, se vierte o se rocía sobre el bañista. Parece que el agua en movimiento es la que más se busca en todas partes. Entonces, el bañar también es por aspersión. Por eso ahí la palabra bañar es muy importante, tanto en el diccionario bíblico Strong como los libros de James W. Dell. Nos dicen que también significa bañar. En este caso, el diccionario bíblico Strong también nos dice manchar como con tintura. El manchar, pues ya es, como tú habías dicho con el trapo, está absorbiendo, ¿verdad? En este caso, pero manchar como con tintura. Y también dice mojar una parte de una persona, o sea, no es necesario que te mojes todo, sino solamente una parte, ¿no? Ahora, mi tercera fuente, una tercera fuente también protestante, es el diccionario bíblico Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Unidas. El diccionario bíblico Reina Valera, que también es muy utilizado por los protestantes, dice sobre la palabra bautismo: las palabras comúnmente utilizadas en el Nuevo Testamento para denotar esta ordenanza son el verbo baptizo y los nombres baptisma y baptismos, pero ninguno de estos términos se emplea solo en este sentido. El verbo se usa también para denotar la purificación ceremonial de los judíos antes de comer, para la que se vertía agua sobre las manos, figurativamente también para significar los sufrimientos de Cristo. Y por último, para denotar la ordenanza bautismal, baptizo, es la forma intensiva de baptein, sumergir, y tiene un sentido, aquí hay que poner atención, y tiene un sentido más amplio que este en Hebreos capítulo 9, versículo 10. Baptismos, referido a los diversos lavamientos rituales ordenados en el Antiguo Testamento con referencia a los ritos del tabernáculo. Se traduce por abluciones, sin ningún género de dudas. Se refiere a los lavamientos ordenados. Después dice, el diccionario bíblico Reina Valera después nos dice: las escrituras no dan una enseñanza concreta acerca del modo del bautismo. Vuelvo a repetir, las escrituras no dan una enseñanza concreta acerca del modo del bautismo. El gran tema del bautismo es a quién somos bautizados. Pero la idea dada por la palabra es la del lavamiento, como con los sacerdotes de antaño, más bien un rociamiento como con los levitas. Entonces, como verás, hermano Milton, el diccionario bíblico Reina Valera es muy claro, ¿no?
nos está aclarando y nos está ampliando la información sobre la palabra bautismo. ¿Por qué? Porque muchos protestantes, en este caso los sectarios, ¿por qué los sectarios? O sea, las sectas, que son los que son más fanáticos, porque hay iglesias o denominaciones cristianas que no son tan fanáticos y no están tan cerrados. Entonces, por ejemplo, un calvinista te podría decir, no, pues nosotros sí bautizamos por aspersión y por inmersión también, o un bautista. Hay algunas ramas bautistas que no se cierran a la posibilidad de un bautismo por aspersión, no se cierran a esa posibilidad. Ellos bautizan por inmersión, pero algunas ramas no se cierran a la posibilidad de bautizar por aspersión según la causa que pueda ser, ¿no? Por ejemplo, un ancianito muy enfermo o un leproso, qué sé yo, ¿no? En este caso, pues un niño igual. Pero hay denominaciones que se dicen ser cristianas que sí son muy cerradas en este aspecto, muy, muy cerradas, muy tajantes, y ellos te dicen, no, la palabra bautismo nada más significa sumergir y ya, se acabó, no hay Hermano, más, se y cierran esto nada más. incluso, no En sé este caso si, serían, ajá, no sé si usted iba a decir esto, pero lo voy a mencionar, ya que es importante. Incluso esto ha provocado muertes, ¿por qué no lo voy a decir? Ha provocado muertes, ¿no? Tengo el caso de un hijo de un pastor que en su bautismo no sé qué pasó, pero se ahogó. ¿Por qué? Porque fue por inmersión. No sé si lo tuvieron bastante tiempo, no sé qué pasó, pero lamentablemente falleció, fíjese. Esto puede provocar incluso accidentes. sí, exactamente. No es lo que yo iba a decir, pero has dado un buen punto en ese caso, ¿no? O, por ejemplo, los que se han bautizado, autobautizado ellos solos, ¿no? Por ejemplo, el fundador de la secta La Luz del Mundo, él se autobautizó, él solito se sumergió y se zambulló, pero él solito. O sea, no hubo alguien que lo bautizara. Así hay otros casos de otros fundadores de sectas. Entonces, por eso yo digo y hago una especificación ahí, que son las sectas las que se cierran al modo del bautismo, a la forma del bautismo, que solamente ellos dicen es por inmersión total y ya se acabó. En este caso podrían ser sectas como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, y hay otras sectas por ahí, por ejemplo, la Iglesia de Cristo y otras. Hay muchas denominaciones evangélicas y pentecostales que también están muy cerradas y nada más. Ellos dicen que la palabra bautismo nada más significa sumergir y ya se acabó. Pero acabamos de verificar con tres fuentes que son protestantes, no son católicas, tres fuentes que nos indican que la palabra bautismo no solamente significa sumergir, sino que tiene otras connotaciones también, ¿verdad? Hermano Israel, fíjese Muy que bien. Bueno, ahorita quería mencionar algo algo. muy, muy interesante. No sé si se Sí, escucha. ¿Se escucha? Sí, hermano, lo escuchamos. Fíjese que por lo que acaba de decir Milton, sí, yo me acordé de alguien que anda en los foros de debates y pues esta persona, él dice que él es antirreligioso, es decir, que él no, él cree que Jesucristo no dejó religiones, en fin. Entonces yo me puse a pensar cómo hacen ellos para bautizarse, y precisamente usted lo acaba de decir, ¿verdad? O Milton lo dijo, que alguien se había bautizado solo, ¿verdad? Se había bautizado a sí mismo, usted lo acaba de decir, creo yo. Entonces, realmente cuando nosotros descartamos a la iglesia, prácticamente estamos descartando el bautismo, pero aunque de hecho el bautismo sí es válido en otras confesiones, porque la misma iglesia, pues de alguna manera, pues ha abrazado con amor a los que dice, a los que provienen de dichas rupturas, dice en el catecismo, ¿verdad? En el 819 creo que dice. Pero me pregunto yo, ¿cómo puede hacer alguien fuera de la iglesia o viviendo una fe solitaria sin una confesión?
O sea, sin una denominación, ¿cómo hace para bautizarse? ¿Verdad? O sea, eso, ahí es donde ellos se contradicen. Solamente, hermano. Sí, efectivamente. Por ejemplo, yo mencionaba, por ejemplo, testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová se aferran solamente a un modelo de bautismo, que es por inmersión total. Pero yo una vez le preguntaba a un testigo de Jehová, ¿usted sabía que el fundador de los testigos de Jehová, que se llama Charles T. Russell, fue bautizado por aspersión? No fue bautizado por inmersión total, sino fue bautizado por aspersión. Y el testigo de Jehová pues no supo ni qué responder porque dice, no, pues es que ignoro, o sea, yo ignoro eso, o por qué usted lo dice, por qué dice que Charles T. Russell fue bautizado por aspersión. Es algo curioso, ¿no? En los testigos de Jehová, porque ellos son de los que se aferran solamente al bautismo por inmersión, siendo que su fundador fue bautizado por aspersión. ¿Por qué fue bautizado por aspersión Charles T. Russell? Pues porque él era de cuna presbiteriana. Sus padres de Charles T. Russell eran presbiterianos. Inclusive podemos asegurar que él fue bautizado de niño y por aspersión, como es la costumbre presbiteriana. Entonces, siendo él bautizado por aspersión, entonces así se les indica a los testigos de Jehová. Ya cuando él funda a los testigos de Jehová, no hay ningún dato, no hay ningún documento que nos diga que él fue bautizado por inmersión o rebautizado, en este caso que él se haya vuelto a bautizar. No existe tal documento o una atalaya o un libro de la Sociedad Watchtower que nos indique que Charles T. Russell volvió a ser bautizado. No lo hay, no existe. Entonces la única conclusión que podemos llegar es que él respetó el bautismo que él tenía desde que estuvo en la iglesia presbiteriana, que fue por aspersión. Y ahora el dato curioso es que ellos se aferran al bautismo por inmersión nada más. Bueno, para continuar, hay un dato muy interesante que nos mostró el diccionario bíblico Reina Valera, que yo les dije que pusieran mucha atención cuando dice, para denotar la ordenanza bautismal, baptizo. Esta es la forma intensiva baptein, sumergir, y tiene un sentido más amplio que este en Hebreos 9:10. Ese texto de Hebreos 9:10 es muy importante para mostrarle al testigo de Jehová, al mormón, al adventista del séptimo día o a la iglesia evangélica que se aferra al bautismo por inmersión. Ese texto de Hebreos capítulo 9, versículo 10, que hay que apuntarlo, es muy importante para analizarlo con ellos, mostrarles el texto y después ver el contexto. Hebreos 9:10 dice así. Aquí tengo la cita, si quieres. Sí. La cita dice, Hebreos 9:10. Si la quieren leer. Claro que sí, dice, se trata de normas externas referentes a los alimentos, a las bebidas y a los ritos purificatorios, válidos solamente hasta el establecimiento del nuevo orden de cosas. Voy a leer otra versión. Sí, esa de Hebreos. Muy bien, exactamente. Ajá, sí, esa versión que leíste, ¿cuál es? Esta se llama nuestra. La versión que leíste, ¿cuál es? Esa es la misión continental. Es nuestra Sagrada Biblia, misión continental. Ajá, sí. Es muy interesante cómo tradujo. Sí, se lo voy a copiar y se lo voy a enviar también. Y lo voy a poner aquí ahí en el post del en vivo que se está realizando. Ahorita vuelves a leerla, ¿no? Ahorita la vuelves a leer del mismo texto, por favor, de la misma versión. Claro que sí, dice así: se trata de normas externas referentes a los alimentos, a las bebidas y a los ritos purificatorios,
válidos solamente hasta el establecimiento del nuevo orden de cosas. Ahora en la Biblia Dios habla hoy. Dice, se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Ya no se escucha allá. Fíjese cómo traducen como ritos de purificación. Así dicen las dos versiones, ritos de purificación. Exacto, así dice. Una dice ritos de purificación y la otra, ¿cómo dice? Dice... Las dos dicen ritos de purificación. Sí, pero en la primera dice a los ritos purificatorios. A purificatorios. ¿Y en el otro? En el otro dice ritos de purificación. No, dice se trata únicamente... Ritos de purificación. Sí, no, dice ceremonias de purificación, dice en la otra. Pero ahorita yo me puse a buscar en la de purificación. Muy bien. Sí, yo me puse a buscar en la Reina Valera también, solo para leerlo. Y dice, ya que consiste solo de comidas... de hecho la iba a leer. Sí, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, dice. Muy bien. Así es. Fíjense, es muy interesante las traducciones, ¿no? Porque unas dicen ritos de purificación, ceremonias de purificación, o en el caso de la Reina Valera, diversas abluciones. ¿Es correcto cómo traducen? Sí, es correcto la forma de traducir. Nada más que aquí hay algo muy interesante, que el texto griego dice bautismos de todo género. El texto griego dice bautismos de todo género, dice así, y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre bautismos de todo género impuestas hasta el tiempo de renovación. El texto griego es bautismos. Si nosotros vemos la interlineal griego-español Reina Valera, también protestante, la interlineal griego-español Reina Valera, que se puede adquirir en Google, en PDF, muy fácil, vemos ahí el texto de Hebreos capítulo 9, versículo 10, y ahí menciona la palabra bautismos, y luego traduce como inmersiones, o sea, en su traducción literal, inmersiones, pero ya cuando la Reina Valera traduce en su traducción bíblica de 1960, lo hace como abluciones, diversas abluciones, ya no como bautismos, sino como abluciones. Abluciones quiere decir lavamientos también, quiere decir lavamientos, abluciones. En la Reina Valera de 1909 dice diversos lavamientos. Entonces vemos que hay no traducen como bautismo. ¿Por qué no traducen como bautismos? Esta pregunta habría que hacérselas a todos los que utilizan la Reina Valera. A un testigo de Jehová, ver su traducción del Nuevo Mundo y ver cómo dice, pero igual va a decir lavamientos o abluciones también, y vamos a preguntarle, ¿por qué traducen como abluciones o como lavamientos si la palabra griega es bautismo? ¿Por qué no traducen inmersiones? Diversas inmersiones. ¿Por qué no traducen como inmersiones? Si ustedes dicen que la palabra bautismo significa sumergir, ¿por qué no traducen como sumergir en ese texto? ¿O por qué no traducen como inmersiones, diversas inmersiones, o ceremonias de inmersiones, o ritos de inmersiones? ¿Por qué no traducen como inmersiones? ¿Por qué lo traducen como lavamientos o abluciones? La respuesta es esta. Ellos nunca le van a decir la respuesta porque no se la saben y aparte no les conviene. La respuesta es porque esos lavamientos, esas ceremonias de lavamiento, eran por aspersión, no por inmersión. Entonces, esos bautismos
o ceremonias de lavamiento eran por aspersión, y se refiere a los ritos o ceremonias de los judíos del Antiguo Testamento, los cuales vamos a ver a qué bautismos o ritos de lavamiento se refiere. Por ejemplo, podemos ver Éxodo capítulo 24, versículo del 6 al 8, dice así: tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedecemos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Éxodo capítulo 24, versículo del 6 al 8. Entonces, como estamos viendo, eso es una ceremonia de lavamiento, un rito de lavamiento. ¿Por qué? Porque dice, derramó sobre el altar la sangre. Y luego la roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza. Hay que recordar también el tipo y el antitipo, que es lo que vamos a ver también a continuación del Antiguo con el Nuevo Testamento. Bueno, pero ahorita vemos eso. Vamos a leer otros textos del Antiguo Testamento sobre lo que son los ritos de lavamiento de los judíos, los lavamientos de purificación, el cual Hebreos 9:10 le llama bautismos de todo género. Dice, Números, capítulo 8, versículo del 6 al 7, dice así: aparta a los levitas del resto de los israelitas y purifícalos. Para esta purificación harás con ellos de la siguiente manera: los rociarás con agua lustral, se rasurarán ellos todo el cuerpo y lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Es un rito de purificación, un lavamiento de purificación. ¿Cómo sabemos que eso es un bautismo? Pues porque Hebreos capítulo 9, versículo 10 nos dijo que esos son bautismos, pero se traduce como abluciones o lavamientos, y está bien traducido, porque se refiere a los lavamientos de purificación, como estamos viendo, ¿verdad? No, ahorita no estamos hablando del bautismo cristiano, simplemente lo que queremos hacer notar, porque hay mucha gente que se confunde y ya me lo han dicho, dice, es que eso no es el bautismo cristiano. No, no estamos ahorita hablando sobre el bautismo cristiano. Lo que queremos hacer notar es que la palabra bautismo tiene otras connotaciones, aparte de sumergir. También tiene la connotación en este caso de lavar, lavamiento de purificación, y que Hebreos capítulo 9, versículo 10, como lo vimos, la palabra griega bautismos Hermano, la traduce disculpe, como abluciones o ritos de purificación. Sí, no sé si Toño tiene encendido su micrófono, pero se está ¿sí? entrecortando. Hay que desactivemos nuestros micrófonos y que el hermano Agustín siga con su exposición. Me escuché entrecortado. Sí, ahora sí ya se escucha bien, Muy siga. bien, ¿ya me escucho bien ahí? Entonces, aquí lo que queremos hacer notar, ahorita todavía no estamos hablando del bautismo cristiano, lo que queremos hacer notar es que la palabra bautismo también tiene otras connotaciones como la aspersión. En este caso, como Hebreos capítulo 9, versículo 10 nos dijo que son diversos bautismos que se utilizaban como en los tiempos de los israelitas, ¿no? Las ceremonias de los israelitas. Entonces, ya vimos dos textos, el de Números capítulo 8, versículos 6 al 7, donde dice, los rociarás con agua lustral y así quedarán purificados. ¿Cómo sabemos que eso es un bautismo? Porque Hebreos capítulo 9, versículo 10 nos dice que eso es un bautismo. Números capítulo 19, versículo 7 al 9 dice así: el sacerdote purificará sus vestidos y se lavará el cuerpo con agua. Se lavará el cuerpo con agua. Luego podrá ya entrar en el campamento, pero será impuro el sacerdote hasta la tarde. El que haya quemado la vaca, purificar sus vestidos con agua y lavará su cuerpo
con agua. Servirán a la comunidad de los israelitas para el rito de hacer el agua lustral. Es un sacrificio por el pecado. Ahí vemos que entonces ese rito de purificación era un sacrificio por el pecado y lo hacían igual con agua lustral y dice lavar el cuerpo. Igual es por aspersión. En Levítico capítulo 8, versículo 6 dice así: Moisés mandó entonces que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Éxodo capítulo 29, versículo 4 dice: mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua. Y ¿cómo sabemos que esos son bautismos? Porque Hebreos capítulo 9, versículo 10 nos dice que esos son bautismos, no el bautismo cristiano, sino que lo que queremos hacer notar es que la palabra bautismo tiene otras connotaciones aparte de sumergir, que es la aspersión y que era una ceremonia de lavamiento de purificación por parte del pueblo de Israel. Y vamos a ver un último texto. Hay muchos, son muchísimos, nomás que no podemos leerlos todos. Un último texto, Éxodo capítulo 30, versículo del 17 al 19, que dice así: habló Yahvé a Moisés diciendo: haz una pila de bronce con su base de bronce para las abluciones, o sea, los lavamientos. Colócala entre la tienda del encuentro y el altar y echa agua en ella para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies con su agua. ¿Cómo se van a lavar las manos y los pies? ¿Sumergiendo todo el cuerpo? Claro que no, era por la aspersión. Entonces, como estamos viendo, la palabra bautismo tiene otras connotaciones que también se pueden confirmar con la misma Biblia, no solamente con diccionarios, como lo vimos hace rato, sino también con la misma escritura, la cual nos indica con Hebreos capítulo 9, versículo 10, los ritos de purificación que son bautismos. La palabra bautismo entonces también significa aspersión, no solamente sumergir. Entonces, esos son datos muy interesantes, tanto extrabíblicos como bíblicos, ¿verdad? Ahora yo les hablaba de la figura y la realidad, del tipo y el antitipo del Antiguo Testamento, ya con el Nuevo Testamento, y ya apuntando, ahora sí, hacia el bautismo cristiano, hacia el bautismo cristiano. Vamos a leer nuevamente Éxodo capítulo 24, versículo del 6 al 8. Dice así: tomó después el libro de la alianza, Moisés, y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Bueno, pues así como Moisés rocía sangre en el altar como señal de la alianza con Yahvé, así también Jesucristo con su sangre. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice: porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Entonces estamos viendo el tipo y antitipo, la figura y la realidad de dicho acto. Mientras Moisés dice: esta es la sangre de la alianza, Jesús nos afirma: esta es mi sangre de la alianza. Y así como Moisés rocía la sangre del cordero, tipo Jesús, al pueblo, Jesús derrama su sangre por muchos. Ahí vamos entendiendo el tipo y el antitipo, la figura y la realidad que es Jesucristo y lo que es el bautismo ya cristiano. La aspersión de sangre formaba una parte esencial de los sacrificios del Antiguo Testamento, como vimos en Levítico capítulo 4, versículo del 6 al 7. La sangre de la víctima representaba la vida misma ofrecida sobre el altar en lugar del pecador y prefigurando el gran sacrificio sustitutorio de la cruz. Por la aspersión, esta sangre purificadora era aplicada sobre el pecador mismo
como para lavarle de sus faltas, de que de ahora en adelante quedaban expiadas. Y pues bueno, pues ese sacrificio que hace Jesús en la cruz derramando su sangre, también es un bautismo. Ese sacrificio que hace Jesús derramando, rociando su sangre, es un bautismo. Y Jesús lo dice en Marcos capítulo 10, versículo 38. Dice así, Jesús les dijo, no saben lo que piden, podrán beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Así es. Ese sufrimiento de Jesús por el derramamiento de sangre que hace es un bautismo, y los apóstoles nos muestran que ese rociamiento purifica, pues como dijo Jesús, fue para el perdón de los pecados. Y lo vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 24, que dice así, y a Jesús mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Repito, y la aspersión purificadora de su sangre. Ahora, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, a vosotros gracias y paz abundantes. Y ser rociados con su sangre. Efectivamente, la Iglesia enseña que el bautismo es necesario para la salvación, pues nos purifica, nos lava interiormente, haciendo efectivo ese sacrificio de Jesús. Ese rociamiento de sangre se hace presente en nuestro bautismo. Por eso las aguas del bautismo simbolizan ese rociamiento y nos hacemos partícipes de la muerte de Jesús para después nacer a una nueva vida. Ahora entienden por qué nos bautizamos también por rociamiento. Y pues no sé si ya tengan ustedes algún punto ahí. Ahora, el bautismo que recibió nuestro Señor fue un bautismo de sangre. Es por eso que la Iglesia enseña también el bautismo de sangre, el cual corresponde a todos aquellos que no lograron bautizarse y que murieron en martirio, pero con ese deseo de bautizarse. Así que el bañarse con su propia sangre en el martirio, reciben ese bautismo de sangre y de deseo, lo cual se hace efectivo gracias al sacrificio de Cristo y a su derramamiento de sangre en la cruz. Es por eso que muchas sectas, muchas denominaciones evangélicas no entienden ese punto del bautismo. Porque nosotros decimos que el bautismo salva? Ellos dicen, es que solamente Cristo es el que salva por medio de su sacrificio en la cruz, de su derramamiento de sangre. Pues el bautismo por eso salva, porque en el bautismo se hace efectivo ese sacrificio que Jesús hizo por medio de ese rociamiento de sangre. Eso se hace efectivo en el bautismo. Es por eso que el bautismo salva. Ahora, hay muchas cosas que explicar, pero no nos va a dar tiempo para todo. No nos va a dar tiempo. Vamos a ver nuevamente ahora otro significado sobre la palabra bautismo en el texto griego de la Biblia, en el Nuevo Testamento, para que vean que la palabra bautismo tiene otras connotaciones aparte de sumergir, de sumergir totalmente el cuerpo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 23, viene la palabra bautismo también. Mateo capítulo 26, versículo 23, donde dice, él respondió, el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El que ha mojado, hay la palabra mojado, la palabra griega es bautismo, y dice, el que ha mojado la mano conmigo. ¿Qué se mojó nada más? La mano. No se mojó todo el cuerpo, sino solamente la mano, y la palabra ahí es la palabra bapto en griego. Como nos dijo bien el diccionario bíblico Strong, ¿no? Solamente una parte de una persona, no todo el cuerpo, ¿verdad?
Ahora, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, versículo 24, dice así: y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Repito, para que moje en agua la punta de su dedo. La palabra ahí griega es bapto, en mojar. Moje en agua la punta de su dedo. No se tuvo que sumergir completamente, ¿verdad? Para hacer aplicable la palabra bautismo, ¿verdad? O hacer efectiva la palabra bautismo como sumergir, sino solamente una parte del cuerpo, en este caso, la punta del dedo. Entonces, como estamos viendo en el texto griego, no siempre significa sumergir totalmente. En la Septuaginta, por ejemplo, que es el Antiguo Testamento en traducción en griego, también vemos que, por ejemplo, en Números capítulo 19, versículo 18, dice: un hombre puro tomará el hisopo, lo mojará en agua y rociará la tienda y todos los objetos. Ahí la palabra mojar es bautizo, también bautismo, y dice mojará en agua y rociará. Ahí se utiliza para rociar. Entonces estamos viendo que tiene más connotaciones. Y podemos sacar más ejemplos de la Septuaginta, pero son muchísimos textos. Igual de Israel, una pregunta. Sí. Una pregunta. En el caso de la palabra, digamos, del agua, en el momento del bautismo, ¿tiene un significado o una simbología? Para allá vamos. Ahorita vamos a explicar eso del simbolismo que tiene tanto la palabra bautismo como el agua, porque el agua también es un signo, es signo del Espíritu Santo y signo de purificación, tanto del Espíritu Santo como de purificación. Bueno, leyendo por último en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 2, Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 2 dice así: no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, bautizados en Moisés por la nube y el mar. Si la palabra bautismo solamente significa inmersión, pues este pasaje es una tontería. Sin embargo, esto no se refiere en un modo alguno al bautismo por agua. Aquí el sentido es figurado, presentando la idea de que ellos estaban relacionados con Moisés, tanto como para identificarse con él. Entonces aquí San Pablo utiliza la palabra bautismo refiriéndose al sentido de transformación. Sabemos que los hebreos no se sumergieron en el agua, sino que pasaron por el suelo seco, puesto que el mar se abrió, ¿verdad? Entonces pasan por suelo seco, entonces no se sumergen, definitivamente no hay inmersión ahí. Los que sí se sumergieron fueron los soldados egipcios, ellos sí quedaron totalmente sumergidos en el agua y murieron, ¿verdad? Pero no en el caso de los hebreos. Entonces ahí la palabra bautismo no significa sumergir, sino es en un sentido de transformación. Marcos capítulo 7, versículo del 3 al 4. Marcos capítulo 7, del 3 al 4. Dice así: y que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como el lavamiento de copas, jarros y bandejas. Aquí la palabra bapto y baptizo se utiliza para lavar y lavamiento. El texto dice que los judíos tenían la costumbre de lavarse las manos hasta los codos. Y como vemos aquí, la palabra bautismo no aplica para sumergir, como tal pregonan nuestros amigos, ¿no? Sumersionistas, ¿no? Que abogan por la inmersión.
pues los rabinos exigían que se derramara agua sobre las manos antes de comer como parte del rito. Las manos eran metidas en el agua o el agua era vertida sobre ellas, como dice el Talmud. En el Talmud lo dispone que el agua había de ser vertida sobre las manos hasta las muñecas. El uso de bautizo con referencia a esta costumbre en Lucas capítulo 11, versículo 38. Es una evidencia más de que la palabra se emplea para indicar acciones que no aplicaban la idea de inmersión. Al igual el versículo 4, donde dice que el bautismo se utiliza para los lavamientos de las copas, jarros y bandejas, como vimos en el versículo 4. Jesús no los criticó o cuestionó o los cuestionó por estos lavamientos por medio de la aspersión o el rociamiento. Jesucristo nunca los criticó. Lo que Jesucristo criticó de ellos y los cuestionó fue su hipocresía y les hacía saber que lo importante era estar limpios interiormente, no exteriormente, sino la limpieza interior. Mateo 23, 26, donde dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Exactamente, Jesús es claro. Aquí es donde vamos a ver ya el baño interior del bautismo. Jesucristo es claro, tenemos que purificarnos interiormente. No importa si la forma en agua es por rociamiento o por inmersión, pues lo que importa es lo de adentro. Aquí Jesús también apunta hacia el bautismo. ¿Por qué? Pues porque, como lo vimos anteriormente, Jesús, por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz, nos limpia de todo pecado por medio del bautismo, pues será el Espíritu Santo el que actúe en dicho acto del bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 11, dice así: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así que vemos que el texto es claro. Dice que nos bautizará por Espíritu Santo, pero también dice por fuego. El fuego aquí significa purificación interior, como dice Malaquías capítulo 3, versículo del 2 al 3. Así es, por el bautismo somos limpiados interiormente por el Espíritu Santo y no por el agua, pues este elemento del agua solamente es símbolo tanto del Espíritu Santo como de purificación, como ya vimos antes, ¿verdad? Como lo hacían los judíos, el rito de purificación o sus ceremonias de lavamiento de purificación. En el caso del bautismo cristiano, también es por purificación, simboliza la purificación interior y el Espíritu Santo. El agua también simboliza el Espíritu Santo. Ahora, al igual que Juan Bautista, Jesús les anuncia que serán bautizados por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dice que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Será que los apóstoles se sumergieron para recibir el Espíritu Santo? La respuesta es no, pues el Espíritu Santo les llegó por derramamiento en lenguas de fuego por la cabeza. Así que la palabra bautismo tampoco se refiere a sumergir aquí, sino que además de que nos damos cuenta que lo importante en el bautismo es el nacer de nuevo por el Espíritu Santo, como Jesús le anuncia a Nicodemo. Dice, en verdad te digo, el que no nazca de arriba no puede ver el reino de Dios. O sea, el nacer de arriba. ¿Por qué de arriba? Porque el Espíritu Santo llega derramado de arriba. Derramado el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que habiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia por medio del baño
de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Así es, de un baño de regeneración. El bautismo es eso, un baño de regeneración. En Hechos capítulo 22, 12 dice, levántate, bautízate y lava tus pecados mediante invocar su nombre. Es lavar. El baño de regeneración, eso precisamente es el bautismo, un baño que nos regenera para ser un hombre nuevo, pues hemos nacido a una nueva vida. Y claro, un baño es también por aspersión. Ahora, ya vimos el tipo y el antitipo, ya vimos que el bautismo nos baña por dentro, que lo importante es el bautismo interior por medio del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos llega derramado. Es por eso que ahora debemos entender por qué nos bautizamos por aspersión, tanto por el rociamiento que hace Jesucristo en la cruz, tanto por el Espíritu Santo que nos llega derramado de arriba. Entonces, por eso el bautismo que hacemos nosotros es por rociamiento, por aspersión, por todas esas cosas que nos indican que así también el bautismo es válido, y para que lo vayamos entendiendo, ¿no? Ahora, vamos a responder algunas objeciones de los protestantes o de los sectarios. En este caso decimos sectarios porque nos referimos a sectas de índole ya más cerradas, ¿no? Con una mentalidad más cerrada, como dijimos al principio. Por ejemplo, Mateo 28, 19, donde ellos dicen que Jesucristo mandó que se bautizara por inmersión. ¿Por qué dicen así? Aferrándose a la palabra bautismo, que significa sumergir, donde Jesucristo dice, vayan y bauticen. Entonces, para ellos, Jesucristo dice ahí, vayan y sumerjan a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero realmente, ¿eso fue lo que quiso decir o enseñar nuestro Señor Jesucristo? No, porque en este caso, Mateo capítulo 28, versículo 19, es una declaración general del bautismo. Es una declaración general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando dice vayan, Jesucristo no indica cómo tienen que ir. Puede ser caminando, puede ser en barco o en caballo. O sea, no especifica en cómo tienen que ir. Él nomás dice vayan, pero de una forma general. Como dije yo, puede ser de diferentes maneras. Ahora, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo hacer discípulos? Tampoco lo especifica nuestro Señor Jesucristo. No dice si es por medio de la predicación o por instrucción pública o por instrucción privada o cómo. No especifica, o sea que también es una declaración general. Ahora dice enseñando, vayan y bauticen enseñando. Enseñando, tampoco especifica cómo. No especifica si por la palabra hablada, o sea, la palabra oral o la palabra escrita, no especifica, simplemente dice enseñando, vayan y enseñen. Entonces, toda la declaración de Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 19 es una declaración general. Igual en eso, en los que nos compete, bautizando. Tampoco no dice Jesucristo, sino si por aspersión o por infusión. Únicamente podemos llegar a la conclusión que esta instrucción de nuestro Señor, que su mandato no se refiere a una forma en especial. O sea que puede ser por inmersión o por aspersión, no hay ningún problema. Entonces estamos viendo que la gran comisión, que así se le llama a ese texto bíblico, es general, es una declaración general, no particular, como lo quieren hacer ver nuestros hermanos separados, como una declaración particular. No, es una declaración general. Ahora, respondamos otra objeción. Ellos dicen que se necesita mucha agua, porque dice que en Juan capítulo 3, versículo 23 dice, Juan también bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y la gente acudía a ser bautizada. Entonces ellos nos dicen, ¿ya ves? Necesitaba mucha agua. Eso significa que era por inmersión total, que Juan Bautista bautizaba así.
Bueno, aquí la palabra Enón viene probablemente del arameo, significando manantiales o fuentes. Las palabras traducidas mucha agua literalmente se interpretan muchas aguas por ser plural. De hecho, la traducción dada también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Ahora, si ellos razonan así, entonces nosotros podemos razonar que si hay poca agua, entonces era por aspersión y no por inmersión. Y a los protestantes se les olvida que también Juan el Bautista bautizaba en lugares con poca agua. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 4 dice así: apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Estamos viendo que dice ahí que apareció Juan bautizando en el desierto, en un lugar donde hay poca agua. El mismo caso es con el eunuco y Felipe, donde dice Hechos capítulo 8, versículo 26, dice así: el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja a Jerusalén a Gaza. Es desierto. Es desierto. Entonces Felipe bautizó al eunuco en un lugar donde hay poca agua, en el desierto. Pero ese texto lo utilizan precisamente nuestros hermanos separados para decir que Felipe bautizó al eunuco por inmersión, porque dice el texto así, Hechos capítulo 8, versículo 36, y yendo por el camino llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó cuando salieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Entonces aquí ellos dicen, ya ves cómo es por inmersión, porque ahí dice que descendieron ambos al agua y luego salieron del agua. Entonces eso quiere decir que es por inmersión. No, para empezar, como vimos en el versículo 26, que era el desierto. En el desierto no hay ríos, no hay mucha agua. ¿Cómo es posible que entonces digan que fue por inmersión? Otra, ahí dice que ambos descendieron al agua, tanto Felipe como el eunuco, ambos descendieron al agua. Entonces, si ellos nos están probando que el eunuco fue bautizado por inmersión, prácticamente nos están probando también que Felipe también fue rebautizado por inmersión también. Entonces aquí hay un problema. Entonces tanto el eunuco como Felipe se bautizaron. Y hay un problema grave. Felipe se rebautizó él solito. Sería algo incoherente, ¿no? Muy incoherente. Eso es lo que hay que hacerles ver a los hermanos separados, cómo interpretan incoherentemente un texto. Cuando dice que ambos descendieron al agua, no quiere decir que se sumergieron o que el eunuco fue sumergido, sino que descendieron del carro, porque ellos estaban en un carro. Entonces descienden del carro y descienden probablemente a un charco de agua que había ahí en el desierto. Entonces descendieron del agua y por eso dice el texto, descendieron al agua. Pero eso no significa que haya sido bautizado por inmersión, sino que descendieron del carro y ya Felipe lo bautizó, pero pudo haber sido por rociamiento, puesto que solamente era un charco. Les voy a poner un ejemplo cotidiano. Hay un niño jugando un charco de agua y está pataleando ahí en el charco del agua y su mamá le grita: salte del agua, salte, y el niño sale del agua. Ese salir del agua no significa que el niño haya estado inmerso en un río, ¿verdad? Sino que nada más mojó sus pies y nada más estaba ahí pataleando, pero cuando le dice salte del agua, no quiere decir que él estaba en inmersión total. Lo mismo es aquí en este texto con Felipe y el eunuco, no quiere decir que haya inmersión, simplemente dice ambos descendieron al agua. Es muy importante, ambos descendieron al agua y ambos salieron del agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hubo inmersión, porque Felipe no pudo haber sido también sumergido y bautizado, puesto que él ya estaba bautizado y él fue el que bautizó al eunuco. Entonces, no hay inmersión en el texto.
por lógica. Lo mismo vemos en el bautismo de las 3,000 personas en Jerusalén, donde dice en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, los que acogieron la palabra fueron bautizados. En aquel día se les unieron unas 3,000 personas. En Jerusalén fue esto. Bueno, pues esas 3,000 personas que se bautizaron el día de Pentecostés solo pudieron haberlo hecho por aspersión, pues Jerusalén está sobre un monte, en una de las regiones más altas del país, donde el agua es muy escasa y muy peleada. Tampoco hay ríos en ese lugar, ni tiempo para bautizar de otra manera. ¿Cómo fue que se bautizaron entonces esas 3,000 personas? Lo más lógico, la aspersión. Los arqueólogos han demostrado que en el tiempo de la narrativa bíblica no hubo demasiada agua como para sumergir a 3,000 personas. Aún si fuera así, los habitantes de Jerusalén no habrían permitido que su fuente de agua fuera contaminada por 3,000 personas. Es más, personas con condiciones médicas, como los cuadraplígicos, los paralíticos, los cojos, los flujos de sangre, los que tenían enfermedades en la piel, era imposible que los metieran a las fuentes de agua de Jerusalén. Estas personas no hubieran podido entrar al agua para ser sumergidas. Así que pensar que los apóstoles sumergieran a las gentes en las reservas públicas de las que se tomaba el agua para beber y cocinar es absurdo. Lo habrían prohibido por simple decencia. Ciertamente lo habrían prohibido los escrupulosos judíos. Esos factores plantean problemas a los que deben enfrentarse los hermanos separados que se aferran al modo de bautismo por inmersión. Otro texto es sobre la familia bautizada en la cárcel y en la madrugada. En Hechos capítulo 16, versículo 32 al 33, el bautismo del Estaba a punto de mencionárselo, hermano. ¿Perdón? Nada, estaba a punto de mencionárselo, siga. Sí. En Hechos capítulo 16, versículo 32 dice así, y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su familia. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y toda su familia. En este texto vemos que San Pablo fue llevado con premura con la familia del carcelero y que bautizó a toda una familia entera. Todo esto a medianoche. Lo lógico es pensar en la aspersión, pues dentro de una cárcel donde no hay ríos y en la madrugada imposible salir a esas horas a buscar un río o un lugar con mucha agua. Fue un bautismo inmediato. ¿Perdón? No sé si su versión, pero no lo dice, pero yo en otras versiones he escuchado que el carcelero los llevó a su casa, fíjese. Y no creo que el carcelero haya tenido río en su casa, es imposible. Bueno, en este caso el texto no dice nomás dice que lo llevó con la familia del carcelero, pero no dice que a su casa, ¿verdad? O sea que pudo haber sido un bautismo tanto en la cárcel o en la casa del carcelero que estaba ahí en la cárcel. Podría decir que Exacto. Ahí vivía mismo su familia, ¿no? El texto no lo dice, el texto nos dice que fue llevado con la familia del carcelero y que les anunció la palabra y que fueron bautizados en ese momento, inmediatamente, fueron bautizados inmediatamente. Así es que fue un bautismo inmediato que no sugiere un cambio de lugar para su ejecución, ya que ciertamente en la cárcel o en su casa no había lugares adecuados para una inmersión total. El carcelero había llevado agua para lavarles las heridas de Pablo y de Silas. Otro detalle, Israel, es de que podrían haber habido niños. Es decir, entre la familia, más de algún niño tendría que haber habido, pues, ¿verdad? Y obviamente a los niños no se les iba a sumergir, ¿no? Obviamente que no. En este caso, pues es uno de los textos básicos también para mostrar el bautismo infantil. En este caso, el que nos concierne es el bautismo por aspersión.
Entonces, aquí hay un dato interesante en el mismo texto, que el carcelero llevaba agua consigo para lavar las heridas de Pablo y de Silas, y los hechos conocidos sugerirían que esa misma agua es la que utilizó el carcelero para bautizar, en este caso pues, San Pablo. En aquella misma hora de la noche, dice el texto, en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y toda su familia. ¿Sí checan el texto como dice? O sea que se sugiere, los eruditos, teólogos, han sugerido que con esa misma agua que el carcelero les lavó las heridas, esa misma agua se utilizó para que el carcelero fuera bautizado junto con toda su familia. Entonces todo indica, por todos los hechos que ya estamos viendo, que tanto el carcelero y su familia fueron bautizados por aspersión y no por inmersión. Hermano Israel, fíjese que sí, lo que usted dice es muy, muy puntual y nos deja en qué pensar, porque a esas horas de la noche, o sea, bajar a un río era una situación, pues, de exponer a una familia completa, digámoslo así, ¿verdad? Y como dice acá, Exacto. dice aquellas horas de la noche, el carcelero les lavó las heridas y seguidamente, tal como lo dijo usted, y seguidamente se bautizó él con todos los suyos, dice. Lo subió a su casa, puso la mesa y celebró con toda su familia el haber creído en Dios. Exactamente, exactamente, es todo lo que acabamos de ver. Hay otro texto también parecido, muy parecido. Hay otro texto que es Hechos, capítulo 11, versículo del 15 al 16. Es el caso de Cornelio, los sucesos inmediatos se confinaron en su hogar, en su casa, y no hay idea de que saliera de casa para ir a algún lugar con mucha agua, como un río o un estanque o qué sé yo, para el bautismo. Ahí la expresión dice, ¿puede alguno impedir el agua? Suena mucho como a un rito simple para el cual ya se tenía a mano el agua, ya se tenía agua a la mano, el agua necesaria, y en consecuencia no había razón para que no se efectuara. Entonces, el texto nos sugiere que también fue un bautismo por aspersión, puesto que fue dentro de la casa de Cornelio, dentro del hogar de Cornelio, y fue un suceso inmediato también como el del carcelero. Fue inmediato, porque el Cornelio le dice a Pablo, ¿puede alguno impedir el agua? Entonces, es también un caso de bautismo por inmersión. Ahora, el caso del mismo San Pablo también lo sugiere así, el caso del mismo San Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 19, 18, y Hechos capítulo 22, versículo 16. En los dos se relata las circunstancias del bautismo del propio San Pablo. Este es el único bautismo de agua que se describe en el Nuevo Testamento, con algunos detalles que pudieran sugerir su forma. Ananías dijo a Pablo, dice, levántate y bautízate, en Hechos capítulo 22, versículo 16. Levántate y bautízate. Y Hechos capítulo 9, versículo 18 dice, se levantó y fue bautizado. Se levantó y fue bautizado. El término griego traducido levántate y también se levantó es un participio. Una traducción literal en ambos casos sería poniéndose de pie, fue bautizado. Así es que no hay ninguna sugerencia de inmersión. Nada se dice de un cambio de vestimenta, ni de ir a un lugar con mucha agua o apropiado para la inmersión, ni el uso de toallas, ni de demoras para hacer los preparativos necesarios. Si algo se insinúa, es un rito simple, sin detalles especiales que registrar. Inclusive dice que luego inmediatamente se pusieron a comer. O sea, le dice, levántate y bautízate, y luego
se pusieron a comer. O sea, fue un rito simple, un rito de aspersión. Nos sugiere la aspersión ahí, no una inmersión total, ni que había ahí una tina, como la utilizan muchos evangélicos, que hubiera una tina de agua y que se haya sumergido, y no nos habla de toallas, ni de una vestimenta, cambio de vestimenta, nada, todo fue inmediato, se bautizó, inmediatamente se pusieron a comer. Entonces, son datos muy interesantes. Entonces, por eso, regresando al tema de mucha agua o poca agua, podemos ver que en los lavamientos de purificación que acostumbraban los judíos era con poca agua, y eso era señal de limpieza total. No había la necesidad de sumergirse o mojarse por completo. Un ejemplo de esto lo vemos en el Evangelio de San Juan. Es San Juan, capítulo 13, versículo del 8 al 10, donde le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le responde, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, entonces no solamente los pies, sino también hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino que lave sus pies, mas está todo limpio. Este pasaje de Juan capítulo 13 apunta hacia el bautismo cristiano, porque el mensaje es teológico, el mensaje teológico que tiene. Pues Jesús dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces, por ejemplo, si nosotros no nos bautizamos, pues no tenemos parte con Cristo, porque San Pablo dice que el bautizarnos es revestirnos de Cristo. Entonces, por eso este texto es el mensaje teológico, apunta hacia el bautismo cristiano, ¿no? ¿Y qué le dice Jesucristo a Pedro? No hay necesidad de que te lave todo. Con este simple hecho de que te mojes un poco, ya estás limpio totalmente. Es lo que decíamos hace rato. Entonces aquí el agua, el poca agua es señal de limpieza total, como dice Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio totalmente, ¿no? Entonces es símbolo de limpieza total. No hay necesidad de sumergirse totalmente. Entonces, por eso la aspersión también es símbolo de limpieza total, el bautismo por aspersión. Es Hermano, al igual. ¿sí? También en este caso, si hubiera una emergencia de que se tuviera que bautizar a alguien, están encerrados en un edificio, por ejemplo, están encerrados en un edificio, hay una situación tremenda y todo, ¿qué podría hacer alguien si tuviera que ser por inmersión, así como lo dice la palabra? No lo podrían hacer. Entonces la persona quedaría prácticamente sin bautizar. En caso de una emergencia, ¿qué podrían hacer los protestantes ahí, verdad? Definitivamente es así. Una vez yo platicando con un bautista, ellos bautizan por inmersión total, pero una vez platicando con uno de ellos me decía, pues en una circunstancia como la que tú acabas de plantear, en una circunstancia difícil, nosotros sí podemos bautizar por aspersión, no lo negamos, podríamos bautizar por aspersión. Entonces, el problema aquí sería para los que se aferran al bautismo por inmersión total, que se aferran solamente a esa forma. Ahora, por ejemplo, hay un texto que utilizan mucho los protestantes, es el texto de la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo del 2 al 4. La carta a los Romanos del 6 al 4, donde habla sobre el bautismo, y ellos dicen que ahí se refiere a la forma del bautismo. El texto dice así: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Pues fuimos con él sepultados por el bautismo en la muerte.
a fin de que igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también vosotros vivamos una vida nueva, sepultados por el bautismo. Entonces, este texto es el que más utilizan ellos, y ahí dicen, ya viste, ahí habla de la forma del bautismo, hay que ser sepultados en el agua, hay que ser sumergidos en inmersión total, pero como vimos en un principio, la Biblia no especifica, no da una orden en qué forma debemos de bautizarnos. La carta a los romanos de ninguna manera especifica la forma que debemos hacerlo. De lo que habla San Pablo aquí es de cómo con el bautismo participamos en la muerte y resurrección de Cristo, de cómo morimos al pecado y nacemos en Cristo. De eso habla todo el capítulo. Es más, la palabra agua ni siquiera es mencionada en todo el capítulo. No se menciona la palabra agua. Así es que no habla de la forma del bautismo en agua, puesto que la palabra agua no es mencionada, sino que de lo que se habla en el texto es de un bautismo espiritual, espiritual. Por eso nosotros cuando somos bautizados, tanto el agua que simboliza el Espíritu Santo y que simboliza la purificación, estamos simbolizando la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo derramó, como vimos hace rato, si se acuerdan, Cristo derramó su sangre, roció su sangre en la cruz, entonces ese rociamiento se hace presente en el bautismo por medio del agua, por eso lo hacemos en rociamiento, pero también apunta hacia la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, no solamente el sumergir totalmente simboliza la muerte de Cristo, sino también el rociamiento, porque Él roció su sangre. Entonces, no hay ningún problema y estamos viendo que el bautismo por aspersión también simboliza la muerte de Cristo. Ahora, Exacto. el capítulo 6 comienza con una pregunta y prosigue para responder a esa pregunta específica. ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia crezca? O sea, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia crezca? Pues no. O sea, necesitamos vivir cristianamente y morir en Cristo y nacer en Cristo por medio del bautismo. Entonces, en respuesta, Pablo dice que el creyente está en unión con Cristo vivo, completamente identificado con Él en su muerte y en su resurrección, puesto que Él todo incluye en todas sus partes. Entonces, estamos viendo que el texto habla de un bautismo espiritual, no la forma del bautismo en agua, puesto que la palabra agua ni siquiera es mencionada en el texto. Igual pasa en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, que dice, en él también fuiste circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo. Con él también habéis resucitado por la fe en acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Igual sepultados con él en el bautismo, igual se habla de un bautismo espiritual, de ser muertos en el pecado y resucitados en la vida a Cristo. O sea, nuestros pecados mueren al ser bautizados y resucitamos a una vida nueva en Cristo. Entonces está hablando del bautismo espiritual, no del bautismo de la forma en agua, porque también en Colosenses la palabra agua tampoco es mencionada. Ahora, Hermano Israel, ya vimos, disculpe, sí, en este caso, por lo que usted acaba de decir, entonces sería prácticamente algo mágico el uso del agua, ¿verdad? Si es que alguien puede pensar que tiene que ser por inmersión, como si el agua actuara mágicamente en la vida de alguien y no tuviera que la persona en cierto modo comprometerse a una vida pues de obediencia, como si el agua hiciera todo y la persona quedara prácticamente como
como mágicamente limpio. No sé si me doy a entender. Sí. Efectivamente, para nosotros los católicos, lo que limpia y purifica es el Espíritu Santo. Es el que nos limpia interiormente y ya lo vimos hace rato, eso lo vimos muy detalladamente. El agua solamente es símbolo de purificación y también es símbolo del Espíritu Santo, el agua. Pero el agua no hace nada, el agua solamente es un símbolo. Lo que realmente nos regenera, lo que nos limpia, es el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo nos llega derramado de arriba, como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de arriba. ¿Por qué nacer de arriba? Porque el Espíritu Santo viene de arriba, viene derramado, como en el día de Pentecostés, que fueron derramados por medio de sus cabezas en lenguas de fuego por el Espíritu Santo. Entonces, por eso nos bautizamos por medio del rociamiento o aspersión, porque el agua significa ese rociamiento de la sangre de la cruz en Cristo y de ese rociamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, porque nos viene de arriba, nacemos de arriba. Entonces, el agua simboliza eso. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica lo especifica bien, no sé si lo tengan ahí a la mano, el catecismo. En los numerales, ya lo tengo aquí. Ajá. No sé si lo tengan ahí. Dice así. Dice, este sacramento... ¿Qué numeral, hermano, perdón? ¿Qué numeral es? 1214. Dice así. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar, baptiza en griego. Significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Simboliza el acto, o sea, es simbólico nada más, es un símbolo. Es por eso que podemos bautizarnos tanto por inmersión total como por aspersión, porque de todas maneras el agua simboliza la muerte de Cristo y estamos, la simbología de morir en el pecado y nacer a una vida nueva en Cristo, y eso lo realiza el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, el numeral 1220 también, el numeral 1220 dice, si el agua de manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Yo creo este numeral está muy claro, ¿no? Si el agua de manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Hermano, entonces acá en el 1220 vemos 12 palabras, una símbolo y la otra que significa, ¿verdad? Porque ya en la parte final dice, este simbolismo, dice, el bautismo significa ahí sí dice significa, pero el bautismo dice, ¿verdad? Entonces dice, por este simbolismo, ¿verdad? El bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Pero ya es por el simbolismo ya del agua y todos los elementos, ¿verdad? O sea, lo que tiene aquel significado es el bautismo. El agua es un símbolo del significado del bautismo. Correcto, sí, porque no vaya a haber, hay una confusión. Por ejemplo, yo una vez debatiendo con un bautista, inclusive pueden ver el debate ahí en YouTube, él me decía, porque yo le decía que para nosotros los católicos el bautismo no es un símbolo, o sea, no es un símbolo como lo hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, es que eso solamente es un símbolo.
Los bautistas igual, los bautistas dicen, es que eso solamente es un símbolo. Para nosotros no es un simple símbolo. Para nosotros los católicos el bautismo es de salvación, de regeneración, para ingresar a la iglesia, nacer una vida nueva. Entonces, son muchas cosas para nosotros los católicos el bautismo, no es un simple símbolo. Y entonces el bautista lo que hizo fue citarme el catecismo de la Iglesia Católica, los numerales que acabamos de ver, donde se habla del simbolismo. Y entonces me dice, ¿ya ves cómo si es algo simbólico? Y entonces ahí hay que explicar que el bautismo no es un símbolo, sino lo que es el símbolo o el simbolismo es tanto la palabra bautismo de sumergir, que es un símbolo de la muerte de Cristo, lo explica muy bien el catecismo de la iglesia, y el simbolismo del agua, el simbolismo del agua. Entonces, el bautismo no es un símbolo, lo que es el símbolo es el agua, el simbolismo del agua y el simbolismo de la palabra bautismo. Eso es muy bien. Pues ya para terminar, hermanos, hay muchos que se aferran a lo de, ya vimos que el salir y entrar del agua, el salir y el entrar, no significa que hayan sido sumergidos, como el caso del eunuco y Felipe, ¿recuerdan que lo vimos? No significa que hayan sido sumergidos. Igual cuando Jesucristo fue bautizado por Juan Bautista, que es el texto que también más utilizan para ellos probar el bautismo por inmersión, tampoco significa que Jesucristo haya sido sumergido por Juan Bautista, porque ahí nada más dice, ahí no, inclusive el texto no dice que Jesucristo haya sido sumergido por Juan Bautista en el río. Lo que el texto dice es que Jesucristo salió del agua, pero igual pudo haber salido caminando, a lo mejor se metió hasta la cintura, lo bautizó por aspersión y ya salió del agua, y por eso el texto dice, al salir del agua, cayó el Espíritu Santo sobre Jesús, ¿verdad? Un dato muy importante aquí es que Juan Bautista era hijo de un sacerdote, y hay que recordar del rito de purificación de los judíos, de los hebreos, ese rito de purificación que vimos anteriormente, que acostumbraban esos lavamientos por medio de la aspersión. Entonces Juan Bautista era heredero de esos ritos de bautismos o de lavamientos de purificación por aspersión. Entonces Juan Bautista, al ser hijo de un sacerdote que era Zacarías, y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 5, donde se dice que él era hijo del sacerdote Zacarías, y algo más, que su madre, la madre de Juan Bautista, era descendiente directa de Aarón, el primer sumo sacerdote. Entonces, Juan Bautista venía de una familia sacerdotal, con una costumbre de bautizar por medio de la aspersión. O sea, cuando me refiero a bautizar, me refiero yo a los lavamientos de purificación de los judíos, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 10. Entonces, Juan Bautista tenía esa costumbre o esa herencia milenaria de bautizar por aspersión. Entonces, de esa manera también podemos concluir que Juan Bautista bautizaba por aspersión y no por inmersión. Aparte de todos los antecedentes que ya vimos, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces, hay que recordar también y apuntar también esto, que Juan Bautista estaba bautizando ¿a quién? A judíos, no a gentiles. Estaba bautizando a judíos, los cuales también tenían la costumbre de los lavamientos de purificación por aspersión, no por inmersión total, sino por aspersión, como ya vimos, los lavamientos de las manos, los lavamientos de los pies, los lavamientos de las jarras, etcétera. Entonces, los judíos eran una nacionalidad que era intensamente escrupulosa y celosa en cuanto a la letra de la ley. Esto particularmente en la época de los fariseos. Ahora,
supongamos que Juan el Bautista hubiera introducido algo no comúnmente practicado, tal como la inmersión, entonces se le hubiera exigido que determinara su autoridad para hacer tal cambio. Inclusive los mismos fariseos mencionaban el modo especial de Elías en el bautismo de Juan Bautista. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 25, cuando los fariseos se encaran a Juan Bautista y le hablan del bautismo y le hablan de Elías, de los profetas, mostrando que ellos pensaban que en el bautismo como lo practicaban los profetas, y la reacción desfavorable de los fariseos posteriormente cuando los discípulos de Jesucristo bautizaban, ¿no? O sea, esto indica cuán escrupulosos eran los judíos en cuanto a los requisitos de quien bautizaba. O sea que si Juan Bautista hubiera introducido el bautismo por inmersión, pues entonces los fariseos lo hubieran reclamado por qué estaba bautizando de esa forma y no por aspersión. Entonces todo eso nos indica que Juan Bautista bautizaba por aspersión y no por inmersión total. Muy bien. Ahora, ya para terminar, vamos a ver lo que es vamos a ver un poco de patrística, un texto muy conocido, ¿no? Que es la Didaché. La Didaché, que es un texto que se calcula que es del año 70 al año 100 después de Cristo. La Didaché también nos habla y nos dice la forma del bautismo. Nos habla de la forma de inmersión total y nos habla de la forma de aspersión. Dice, acerca del bautismo, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, o sea, en agua corriente de río. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Si no tuvieras ni una ni otra, derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Derrama agua sobre la cabeza. Este texto es muy importante porque es un texto de los padres apostólicos y de los tiempos apostólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces los cristianos del primer siglo tenían la costumbre de bautizarse tanto por inmersión total, tanto como por la aspersión. Entonces, aquellos cristianos o que se dicen ser cristianos y que rechazan el bautismo por aspersión, pues aquí se les está mostrando que los cristianos primitivos sí bautizaban por aspersión. Igual. De hecho, hermano, les voy a dejar el dato porque no tengo el libro acá a la mano, pero en el Código de Derecho Canónico, en el numeral 854, nos dice exactamente lo mismo, que es válido de las dos formas, tanto por inmersión como por aspersión. Efectivamente, este dato también es muy interesante y lo reafirma, ¿no? Y se confirma que en la Iglesia Católica tanto se bautisma por inmersión como por aspersión. Hay lugares en Europa que sí se bautiza por inmersión total. Inclusive a los niños se les sumerge y se les saca rápido, ¡pum! Y inclusive se hace 3 veces, se sumerge una en el nombre del Padre, luego otra vez en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ¿no? Y es en inmersión total. Ahora, San Cipriano, que es del año 250, obispo de Cartago, santo y mártir de la Iglesia, autor importante en el cristianismo primitivo, muchas de sus obras en latín se han conservado. En sus escritos podemos darnos cuenta que ya en los primeros años de la Iglesia se bautizaba también por aspersión, pues en el caso de los enfermos y moribundos, la inmersión era imposible y el sacramento era entonces conferido por una de las otras formas. Esto era tan reconocido que la infusión o la aspersión recibían el nombre de bautismo de los enfermos. Y San Cipriano declara que esta forma es válida. Ahora, Tertuliano del año 155 al 220, también de los tiempos de los primeros años de la Iglesia, nos dice que no importa dónde nos bauticemos, ya sea en un río, un estanque o con un recipiente, y que tiene el mismo valor los bautismos que hizo Pedro en el río Tíber
al que hizo Felipe al eunuco en el agua que encontró al azar en el desierto, que lo importante es tener agua para ser lavados. Eso es lo que vemos en la patrística, con los padres apostólicos. Ahora, ¿qué dicen los historiadores protestantes a este respecto? Por ejemplo, Jesse Lehman, en su libro Historia de la Iglesia, este historiador protestante dice: el bautismo por inmersión era en todas partes el bautismo de rito de iniciación a la Iglesia. No obstante, ya hay mención definida que en el año 120 de que ya el bautismo por aspersión era una costumbre. Repito, no obstante, ya hay mención definida que en el año 120 de que ya el bautismo por aspersión era una costumbre. Si era una costumbre es porque ya se venía bautizando por aspersión desde muchas décadas atrás. Entonces ya era una costumbre, y esto no lo dice un católico, lo dice un historiador protestante. Otro historiador protestante nos dice: en cuanto al método del bautismo, este es Wilston Walker, en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, página 96, dice: en cuanto al método del bautismo, es probable que la forma original fuese la inmersión. Dice, es probable, o sea, tampoco lo está asegurando. Es probable que la forma original fuese la inmersión total o parcial. Esto implican pasajes como Romanos. Ahora, los grabados de las catacumbas parecen indicar que la inmersión no siempre era completa. La más completa evidencia es la Didache, lo que acabamos de mencionar nosotros. Y aquí el historiador protestante también cita la Didache y dice, después de citarla, dice: la efusión era, pues, una forma reconocida de bautismo. Cipriano la apoyaba cordialmente. Entonces aquí otro historiador protestante también nos habla de la forma del bautismo por aspersión. Y algo muy, muy interesante que nos dijo este historiador protestante, nos habla de las catacumbas. En las catacumbas cristianas, en las pinturas que vemos sobre los bautismos, todas las pinturas son de la forma por aspersión. El bautismo es por aspersión, no por inmersión. No sé si lo alcancen a ver. Aquí yo tengo algunas pinturas. A ver, déjenme ver, a ver si lo alcanzan a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí, sí se mira. Ahora, por ejemplo, aquí hay otra pintura. Y aquí hay... Exacto, sí se mira. Incluso ahí en la otra pintura se mira, en la anterior se mira el símbolo del Espíritu Santo, o sea, un fuego, creo que se ve ahí. No sé si estoy es una paloma, bien, es una simbolizando el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que podemos ver en las catacumbas de San Calixto en Roma, las catacumbas de San Pedro y de San Lorenzo, y aquí vemos otra también, que es en la catacumba de San Pedro. Entonces, recordemos que las pinturas en los primeros años de la iglesia también eran un medio de evangelización, pues así se mostraba en lo que ellos creían. Así que si estas pinturas mostraban que el bautismo por aspersión era lo que se utilizaba, es porque los primeros cristianos practicaban tal forma, si no, sería una verdadera contradicción. Recordemos que estas pinturas son de los primeros años de la iglesia, de los cristianos primitivos. Entonces, esa es otra prueba más de que estos cristianos primitivos también bautizaban por aspersión. Inclusive no se ve ni una forma de inmersión en ninguna pintura de las catacumbas. No hay ninguna prueba de bautismo por inmersión. Siempre todas las pinturas de bautismos son por aspersión. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los cristianos bautizaban plenamente por aspersión. Los arqueólogos, por ejemplo, en el diccionario Oxford de la Biblia del 2004, dice: la evidencia arqueológica de los primeros siglos
muestra que el bautismo fue administrado a veces por inmersión, pero también por infusión, usando un vaso para verter agua en la cabeza del candidato. Por ejemplo, la historia del cristianismo Cambridge del 2006, también incluye evidencia arqueológica que el vertir agua 3 veces sobre la cabeza del candidato fue una forma frecuente de bautizar. Robin James, también un arqueólogo, es un arqueólogo, ahorita estoy hablando de arqueólogos. Robin James, también lo pueden encontrar en internet, dice: historiadores han asumido a veces que el bautismo fue llevado a cabo por inmersión total del cuerpo. Sin embargo, la evidencia, fíjense bien lo que dice aquí, la evidencia arqueológica e iconográfica es ambigua en este punto. Aparte de esto, un gran número de pinturas muestran agua siendo derramada sobre la cabeza de los candidatos, ya sea por una caída de agua o de algún vaso litúrgico. Es lo que nos dice este arqueólogo en sus investigaciones, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que pues realmente la palabra bautismo tiene muchas connotaciones, que no nada más es sumergir, y con todos estos datos que acabamos de dar y que acabamos de mostrar, sería ya pues incoherente cerrarse a decirse que nomás el bautismo es por inmersión y no es por aspersión. No sé si tengan algo que decir al respecto. Sí, hermano, fíjese que yo, por mi parte, muy agradecido por toda la exposición que usted nos acaba de brindar. Y pues que Dios lo bendiga, ¿verdad? Todo ese aporte muy interesante nos va a ayudar a todos en varios grupos. Me voy a despedir rápidamente, porque hoy estamos celebrando el cumpleaños de mi hija. Les mando un abrazo a ustedes y a todos los hermanos que nos están viendo en los diferentes grupos. Paz y bien, hermanos. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, y para la próxima hablaremos del bautismo por infantil, y muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Hermano Milton. Bien, muchas gracias, hermano Toño, hermano Israel desde México. Él es apologista católico, él es no sé si él es el creador exactamente, pero él es uno de los fundadores de la página, para mí, de las páginas de apologética, una de las más grandes. Católico Defiende tu Fe, también Solum Verbum Dei, datos que debes conocer sobre los testigos de Jehová. ¿Cuáles otras, hermanos, si nos puede invitar? Bueno, mis páginas son Católico Defiende tu Fe, soy cofundador junto con Jesús Mondragón, y donde yo ya soy fundador de páginas es en Solum Verbum Dei y Testigos de Jesucristo. Y datos que debes conocer de los testigos de Jehová es una página de Rechbel Meléndez, pero la cual yo administro, así como otras páginas que también administro también, como Primera de Pedro 3:15, Rincón de Apologética Católica, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esas páginas ustedes pueden encontrar trabajo de nuestro hermano Israel, que gracias a Dios que hoy aceptó la invitación a hacer videos. Él se dedica más a hacer, creo que escritos, más que todo en páginas web, ¿no? Y en Facebook, pero hoy gracias a Dios que lo tuvimos acá. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión, como él ya lo dijo, para seguir hablando sobre el tema del bautismo en general. Hoy comenzamos con la forma del bautismo, si debe ser por inmersión o por aspersión. Y pues nada, fue una bendición tenerlo acá, hermano. Hasta la próxima, y Dios le bendiga a usted y Dios bendiga a todos nuestros oyentes que nos escuchan en vivo, que nos van a escuchar por medio del canal de YouTube y que nos van a escuchar por cualquier otro medio que este material sea compartido. Les invitamos a visitar, vuelvo y repito, nuestro canal de YouTube, Biblioteca de Apologética Católica, a suscribirse, a dejar su like en los videos y a comentar qué les parece, ¿verdad? Porque eso nos anima a hacer más material, y sobre todo, pues YouTube también lo recomienda a más hermanos, ¿verdad? Con sus likes, con sus comentarios y con las veces que lo comparten, YouTube lo recomienda y podemos hacer crecer juntos este medio de evangelización. Así es que
Muchas gracias a todos por su atención. Bendiciones. Hasta la próxima.